Muy buenos días, Nakamas, y bienvenidos a una nueva teoría de One Piece. Hoy, el inframundo. La madre de Luffy parte de Germa 66 y los hermanos Sanji y Sabo. Sé que esto último puede sonar muy loco, pero calmaos y disfrutad de la teoría. Esta teoría no está hecha por mí, sino que está hecha por un grupo de amigos llamados los Supernovatos, compuesto por el Rey Okama, Tamagotchi, el duodécimo Supernova, Friki OP, Deep Blue, Roronoa Mike y Bronce Karu, y que amablemente me han pasado sus teorías para que las subiese en el caso de que me gustasen, y efectivamente así ha sido, por lo que espero que disfrutéis tanto estas teorías como yo lo hice mientras las leía. ¡Empecemos! La primera teoría es sobre el inframundo, y nos dicen así: esta es una idea armada con mucha complejidad desde hace meses recopilando opiniones y abarca muchos temas que irán apareciendo conforme se desarrolle la hipótesis. Dice más o menos así: en One Piece, en el Nuevo Mundo, existe algo llamado en español los bajos fondos, que está mal traducido en realidad. Tanto en japonés como en inglés el nombre real sería inframundo. Aquí nos preguntamos, ¿qué es exactamente? Sabemos que aquí se realizan transacciones ilegales de productos valiosos y peligrosos, algo que en nuestro mundo equivale al mercado negro. Ahora nos preguntamos si este inframundo es simplemente la palabra que representa el concepto de mercado ilegal o si realmente es un espacio físico, un lugar real bajo tierra al que se puede ir y venir. En nuestro mundo el mercado negro tiene muchos medios para moverse, pero es preferente aquel lugar donde no haya jurisdicción de los estados ni las organizaciones internacionales, por ejemplo, las tierras fronterizas, las aguas internacionales y los aeropuertos. Si en One Piece existiera dicho lugar físico para realizar esas transacciones, no creo que pueda estar mejor simbolizado que en un mundo subterráneo y oscuro, en las sombras, donde fuera más fácil negociar. ¿Es factible entonces que en One Piece exista un inframundo, o valga la redundancia, un mundo bajo tierra? Creemos que sí. Es una teoría, por cierto, del príncipe anime. Si ya hemos visto a Luffy aventurarse al mar del cielo en las islas flotantes y a las profundidades del océano en la isla Yojin en el mar azul, no es tan irracional imaginarse un mar subterráneo, donde haya islas y ciudades completamente bajo tierra. Estaría más abajo aún que el mismo fondo marino. Para llegar a él deberíamos bajar más aún. Aquí entra en cuestión una idea que tenemos acerca de las tres armas ancestrales. Analizando sus nombres no es nuevo para nadie darse cuenta de que conforman una tríada de dioses griegos y romanos. Plutón, también llamado Hades, es el dios del inframundo, Poseidón el de los mares y Urano es el primordial del cielo. Con este criterio proponemos que cada una de las armas funciona solo en un determinado mar, asociado a su nombre. Poseidón es un arma de defensa que sirve para usarse en el mar azul. Urano ha de ser un arma aérea, ya sea una fruta del diablo del cielo, un globo, una criatura voladora o una isla artificial flotante que funcione en el mar del cielo. Por consiguiente, Plutón, un barco de guerra destructivo por su nombre, debería funcionar en el mar del inframundo, y aquí es donde cobra importancia la existencia de un mundo subterráneo. Hay muchos lugares en One Piece inspirados en ciudades reales o leyendas y mitos. Sandora en El Dorado, Water 7 en Venecia, Marieyo en el Château de Chambord, Impel Down en los 7 infiernos budistas, el Florian Triangle en el Triángulo de las Bermudas, etc. Entonces, habiendo un inframundo en prácticamente cada relato mitológico existente, Hades en la griega, Helheim en la nórdica, la Duat en la egipcia, el Yomi en el sintoísmo japonés, etc., ¿por qué no habría uno en One Piece? Suena perfectamente lógico. Y bien, la existencia de este lugar da paso a su vez a múltiples posibilidades que desarrollaremos más adelante, en otra teoría. Ahora pasemos con la segunda teoría, la madre de Luffy. Como ya nos han confirmado, la madre de Luffy está viva y tarde o temprano aparecerá en la historia. Hace años que Oda mencionó de su existencia diciendo que aún no había decidido en qué contexto aparecería. Años han pasado y creemos que ya ha sido suficiente para decidir, y con los turbulentos acontecimientos recientemente acaecidos en la historia, desde que Doflamingo le planteó a Churu la posible futura Gran Guerra Mundial final, el contexto es óptimo para su aparición. ¿Quién es la madre de Luffy y dónde está? Empecemos por entender la importancia que le estamos dando. No creemos en ella como en un simple personaje de relleno emocional que uno de estos días Luffy se cruzará, conocerá, le explicará las infortunias circunstancias en las que debió abandonarlo y le dará ánimos y suerte para proseguir y terminar su viaje. Claro, esto debe de estar incluido en su encuentro, así como en el futuro inevitable encuentro con Dragon. Pero esto no debe ser más que un agregado final para el reencuentro.
La madre de Luffy no puede ser una persona normal, una simple civil. Lo más decepcionante para los seguidores de One Piece a los que Oda aprecia tanto sería hacerlos esperar tanto para mostrarles un personaje soso y sin gracia. Sabemos también que no se trata de una mujer hermosa, dulce y tierna como las madres que hemos visto hasta el momento, ha de ser una mujer atípica. Entonces nos disponemos a tratar de adivinar de quién se trata, partiendo desde la base de que no ha aparecido aún. Hubo un rumor de que aparecería al finalizar la saga de Dressrosa, rumor falso ciertamente, pero nosotros creemos que quien se haya inventado ese rumor casualmente estuvo cerca de atinarle. Primero, no puede ser revolucionaria ni marine, porque así como Garp o Dragon ya debería haber aparecido. No puede ser pirata porque al mencionar Sengoku quién era el padre de Luffy en plena guerra de Marineford, ella también debería haber sido aludida, puesto que de ser pirata tiene que ser conocida. Si fuera una pirata menor no sería diferente de ser una civil cualquiera. No creemos que fuera una reina o princesa, haciendo de Luffy un príncipe, porque suena demasiado a Sabo, y repetitivo por consiguiente. La teoría que más suena es la de que es una Tenryubito. Dragon se enamoró de ella, quien se escapó de la ciudad celestial y tuvieron a Luffy. Pero aquí surge una incoherencia. ¿Dónde está? ¿Por qué abandonó a Luffy? ¿Por qué Dragon también lo hizo? Porque sabemos por Doflamingo que una vez que se abandona Maria y Yoa no se puede volver. Y además, el que Doflamingo haya tenido una historia relacionada a los dragones celestiales lo vuelve repetitivo también. ¿Se imaginan a Luffy Tenryubito? ¿Y qué nos queda? ¿Líder de una secta religiosa? No suena mal, la verdad. En One Piece ha quedado demostrado que la religión existe, y si hubiera una secta que tuviera suficientes adeptos como para cambiar el orden del mundo basados en la fe, no estaría mal. Pero tenemos una hipótesis mejor aún, una que, como se han dado los hechos en los últimos capítulos, nos ha dado la herramienta necesaria para justificar esta, y muchas otras teorías que vendrán más adelante, y es la siguiente: la madre de Luffy pertenece al Germa 66. Suena muy fuerte, pues es la idea de Oda, o por lo menos así ha sido siempre. Esto implicaría primero que esta mujer fuera a aparecer pronto, pero que claramente no la podamos reconocer hasta que ella misma le diga a Luffy quién es, que aparezca como una aliada de la familia Vinsmoke, mujer ruda y guerrera. Según vimos, la marina no ignora la existencia del Germa 66, y este último tiene la influencia suficiente para conseguir cambiar una cláusula en un Wanted. Siendo el Germa 66 la piedra en el zapato de la marina, esta inventó una historia para descalificar al grupo y glorificar a la marina, haciendo que todos vean al ejército demoníaco como una simple leyenda urbana. Si la marina oculta su existencia tan rigurosamente, es lógico que Sengoku no haya hablado de la madre de Luffy anteriormente. Es más, si nunca antes habíamos escuchado de esta organización por ser tan secreta, es lógico que tampoco hayamos escuchado hablar del paradero de la madre de Luffy. Ahora bien, para continuar con la explicación nos tenemos que desviar un poco y retroceder. Aquí estamos sugiriendo un vínculo directo entre el Germa 66 y el ejército revolucionario. ¿Es posible que lo haya? Claro, ¿por qué no? Dragon y el padre de Sanji parecen a primera vista ser hombres muy equiparables. Ambos comandan un ejército que va en contra de los intereses del gobierno mundial y la marina. No sería raro plantear la idea de que ambos tengan el mismo poder e incluso que rivalicen. Pensemos, el objetivo final del ejército revolucionario es derrocar al gobierno mundial y establecer un sistema libre y justo. ¿Cuál será el objetivo final del Germa 66? Podría ser más o menos el mismo, solo que a diferencia del primero, que es escandaloso y por lo tanto muy buscado y conocido, el Germa 66 intenta llegar al poder avanzando un paso a la vez en las sombras, siendo una amenaza invisible. Los métodos de ambos entonces difieren totalmente. Dragon busca liberar naciones corrompidas protegiendo a sus habitantes, y el padre de Sanji asesina personas y realiza alianzas y negocios sucios, pero para él seguramente el fin justifica los medios. Pero entonces, si como dice el dicho, los enemigos de mis enemigos son mis amigos, ¿por qué no podrían unirse en una alianza alguna vez? Si tienen el mismo objetivo final, pues podrían, porque tienen las conexiones suficientes. Es más, nada descarta que en cierto momento hayan sido aliados, y por una cuestión de principios discutieran y se separaran. Sabemos por testimonio de Brook que el Germa 66 existe desde hace muchísimo tiempo, mucho más seguro que el ejército revolucionario. ¿Cuándo surgió el segundo? Aquí concluye nuestra teoría. En algún momento, hace alrededor de 20 años, Dragon y el padre de Sanji se pelearon, y el primero decidió armar una organización propia dedicada a buscar la revolución mundial, saliendo del anonimato que caracteriza al Germa 66.
Aquí la madre de Luffy se ve en una encrucijada. Está embarazada de Luffy, debe elegir irse con su esposo, pero sus ideas son más acordes a las de la familia Vinsmoke. Por esto, ella y Dragon deciden no sortear el destino de Luffy, ni revolucionario ni asesino. Lo dejan a cargo de su abuelo para que él crezca y decida por su cuenta qué quiere ser. Por otro lado, es también una medida de protección. En ambos bandos, Luffy encontrará demasiados peligros para un bebé, y sus padres intentan alejarlo de ellos hasta que crezca y se vuelva fuerte. Si la madre de Luffy estuviera en el Germa 66 y fuera aliada de los Vinsmoke, implicaría también ciertas cosas. Sanji ya la conocería, pero con su apellido de soltera ni siquiera pasaría por su cabeza que fuera madre de Luffy. Luffy tendría a alguien de quien heredar su amor por la comida, dado que su madre podría gustarle tanto como a él. Ella buscaría el mar donde todo pez del mundo se puede pescar para comer, y siendo así, Sanji tendría una referencia y se explicaría de dónde sacó la idea del All Blue, porque si bien coincidía con el sueño de Zeb, se sabe que Sanji ya lo traía de antes, o sea que debió haber habido alguien de su entorno familiar o cercano que tuviera esa idea. Y terminaría explicando por qué Sanji y Luffy tienen sueños tan parecidos, cosas que encontrar con nombres similares, todos los blues en una sola pieza. Siguiendo con la idea, aquí tendríamos al conocido o amigo de Sanji que nos falta para explicar cómo escapó de su familia. Fue ayudado, impulsado por el deseo de la madre de Luffy de encontrar el All Blue, al que debió renunciar cuando se quedó en el Germa 66. Y finalmente, el arco de Whole Cake está dando inicio. La familia de Sanji empezará a aparecer y a darle sentido al pasado de este. Muchos se preguntan de qué lado estará cada quien en este arco. ¿El Germa planeó la boda porque realmente busca una alianza o quiere en realidad derrotar a Big Mom? ¿Luffy se aliará con Big Mom a causa de Lola, a quien ayudó en el pasado? ¿Con quién peleará Luffy realmente en este arco? Pero más importante, ¿a quién tiene Big Mom de rehén? Esta persona fue la última razón por la que Sanji decidió acompañarlos. Algunos creen que podría ser Zeb, y en realidad no hay pruebas que desmientan esta teoría, porque no hay nadie más a quien Sanji conoce y tenga aprecio. ¿O sí? Si fuera la madre de Luffy, siendo mujer y amiga de Sanji desde su infancia, tendría sentido. Pero con esto no sugiero que la familia Vinsmoke la entregó como rehén para traer a Sanji, sino que ésta se ofreció voluntariamente para traer a Sanji y seguido de él a Luffy. Entonces se vuelve lógico el por qué un barco del Germa 66 salió a interceptar el Thousand Sunny antes de que pudieran llegar hasta Whole Cake. El Germa está conspirando contra Big Mom y armó todo este circo como una excusa. ¿Cómo se compone el Germa 66 y qué pasará con él más adelante? Bueno, eso es algo para otra teoría. Y ahora pasemos con la tercera y última teoría, el rol de Sabo en One Piece. Bueno, aquí nos vamos a explayar más que de costumbre, comenzando por sugerir que Sabo hasta el momento tiene un papel muy pobre en One Piece. Desacreditamos a las personas que dicen que Sabo fue inventado a último momento para sustituir a Ace y cubrir su ausencia. Ace ya llevaba un tatuaje en su brazo con una S tachada, por lo que el personaje ya estaba ideado desde mucho antes. Pero yendo al caso, ¿qué rol cumple Sabo exactamente? Sabo no tiene un super trasfondo ni una familia importante ni conocida, no tiene un destino como Luffy y los demás Mugiwaras, y es cierto que encaja bien en el ejército revolucionario por representar principios distintos a los de su familia, pero allí solo cumple la función de ser el comodín o el bonus track de Dragon. Se ofenda quien se ofenda, la ausencia de Sabo no traería ningún cambio significativo para One Piece, y a mí me duele más que a nadie admitirlo, puesto que el humilde redactor que les habla lo tiene en su top 3 de personajes favoritos, pero como dice Ivankov, a menos que... Algo que nos llama la atención sobre Sabo es que pese a tener un peso significante para Luffy y estar entre los personajes más importantes, tenga tan poco trasfondo. Es el único del trío de hermanos que no solamente no tiene ni una familia ni un padre importante, ni siquiera tiene un apellido. ¿No parece extraño? Siendo de familia noble, esta debería pavonearse de tener un apellido exagerado y aristócrata, pero esta familia está compuesta de un don nadie más grande que el anterior. ¿Alguien conoce el apellido de Outlook III? ¿Alguien sabe el nombre de la madre de Sabo? Los parecidos físicos y espirituales son algo raro también. Por norma general, en One Piece los hijos se parecen harto a sus padres y las hijas a sus madres. Si no, busca los ejemplos que más recuerdes. Robin y Olvia, Rebecca y Scarlet, Vivi y Titi, Lo y su padre,
Y en el caso de que los parecidos físicos no convenzcan, también están los no físicos. Véase, Luffy tiene la misma tendencia de su padre de liberar naciones y ayudar a los inocentes, pese a que nunca lo ha conocido. Rocinante tenía una alma bondadosa como sus padres, aunque no se les parecía mucho. Estos rasgos suelen ser hereditarios, por lo menos el 99% del tiempo, pero en el caso de Sabo esta regla falla. Físicamente Sabo tiene apenas un poco de su madre, con un cabello de un rubio parecido por los pelos, pero que no convence mucho, de su padre ni el blanco de los ojos. Bueno, es una exageración, y ni hablemos de sus personalidades. Espiritualmente Sabo no heredó nada de ellos. Cualquiera podría decir que su forma de ser se la pegó Ace, pero no creo que haya estado influenciado por él desde que nació, y una vez que pasara sus primeros años educado por sus miserables padres, ya no había buenos amigos que lo pudieran cambiar. Me atrevo a decir, y aquí lanzo la teoría, de que Sabo no tiene nada ni una molécula de ADN de sus padres, y es que esos que conocemos realmente no son sus padres, y no me hace falta ver que les importa un pepino su hijo para intuirlo. A ellos no parece importarles nada aparte de colocar a un hijo, real o no, en el trono. Y sí, aquí yace la cuestión, Sabo es adoptado, al igual que Stelly. Pensándolo bien, ¿por qué una familia noble que presume tener una sangre especial y única va a adoptar a un niño? Sí, Stelly supuestamente provenía de una familia noble, pero la primera opción de los nobles es siempre mantener la pureza de su sangre. Entonces, ¿por qué no tener otro hijo de la forma tradicional? Quizás es porque simplemente no podían tenerlos, pero el no poder no les iba a impedir colocar a un hijo en el poder. El punto aquí es que para nosotros adoptaron a Sabo porque físicamente se adaptaba a las cualidades de niño noble, y cuando este les falló, solo les quedó adoptar otro para reemplazarlo. Pero bien, hasta aquí suena muy fácil especular quién no es la familia de Sabo por las contradicciones que presenta. El verdadero desafío es proponer que sí es su verdadera familia. ¿Y esta familia, a diferencia de la otra, sería importante? Pues por supuesto, ese es el punto. Con una familia importante el personaje tendría un peso mucho mayor que el de ser el comodín de Dragon y el parche que tapó la ausencia de Ace, sin ofender a Sabo. Mejor aún, le daría a este un apellido, que es lo único que le falta. Y aquí tendría sentido por qué Oda no se molestó en mencionarnos el apellido de su familia adoptiva, no sería su verdadero apellido. Pero una vez que nos hubiéramos acostumbrado a llamarlo por uno, no podríamos verlo usando otro. Entonces decantamos en la parte más dura y arriesgada de la teoría, mucho más que la anterior y la que más tendremos que remar para explicar punto por punto por qué la vemos creíble o al menos coherente. Y aclaramos, con todos los argumentos que hemos juntado, si no se llega a dar sería una enorme bolsa de casualidades arrojadas a la basura. No estamos criticando a Oda en absoluto y no cuestionamos lo que decida hacer, solo aclaramos que las posibilidades de esta teoría sea cierta contra las que no son de 50 y 50. Sabo pertenece a la familia Vinsmoke y es hermano consanguíneo de Sanji. Y lo sabemos, es tan absolutamente lógico que te parezca absurdo, como es tan absolutamente posible que si en este momento preguntamos cuántos seguidores de One Piece, tanto del manga como del anime, en algún momento hayan confundido a ambos personajes, haya un número muy alto de personas que levanten la mano. Pero como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. El que no vea un parecido llamativo entre ambos personajes es un necio, no lo digo yo, lo dice la ciencia. Pero ya en serio, no es una cuestión de interpretación de cada uno, se comprueba a simple vista. Busca en Sabo en la wiki de One Piece y entre las curiosidades aparece, comparte parecidos físicos con Ace y Sanji. Contraargumento común, ahora todos los rubios que aparecen son hermanos de Sanji, Killer, Bellamy, hasta Helmeppo. No tiene por qué ser así, coinciden en el color del cabello, es cierto, pero eso solo encabeza una larguísima lista de similitudes. Casi podríamos asegurar que de no ser por las cejas rizadas y los ojos redondos, Sabo es una copia de Sanji punto por punto. Claro, se supone que todos los miembros de la familia Vinsmoke tienen las cejas rizadas, pero ponerle rizos a Sabo también, si la teoría fuera cierta, sería un tremendo error, lo haría absoluta y totalmente evidente desde la aparición misma del personaje, y eso le quitaría todo el factor sorpresa. ¿Por qué digo entonces que son idénticos? Partamos desde cero. Un niño con sus propios sueños de volverse un pirata libre huye de su familia porque está en completo desacuerdo con las ideas de esta. Y además porque desde niño le anticipan que tendrá un matrimonio arreglado. Al escapar solo al mar sufre un desafortunado accidente provocado y naufraga. El resto del mundo lo cree muerto y se borra todo rastro de su existencia del mundo, pero es rescatado por un hombre que se convertirá en su tutor y le enseñará su propio estilo de pelea. Y para el que no lo haya notado antes, describir el pasado de uno es describir el pasado del otro. Y apenas empiezo.
Sus contexturas físicas son idénticas, sus elegantes formas de vestir también, sus comportamientos son muy similares, tranquilos de a ratos y a veces busca pleitos. Ya hemos visto también que Sabo hace lo que quiere durante una misión sin preguntarle a nadie y sin importarle nada. Claro, al principio esto nos remonta a la forma de ser natural en Luffy, pero presenta una diferencia. Las decisiones de Luffy son actos suicidas. Cuando Sabo se sale del plan no es para cagarla, sino para hacer algo que se supone que resultará bien. Y Sanji suele hacer esto más seguido de lo que creéis. En Arabasta, en Skypiea, en Water 7 2 veces, incluso en Dressrosa, cuando se supone que debía permanecer en el Sunny con los demás. Esto solo nos demuestra que Sanji también suele separarse del grupo y hacer lo que quiere sin consultar. Nos encontramos reticentes a mencionar sus poderes tan similares, el fuego. Sabo los obtuvo muy recientemente y apenas los controla, y Sanji los tiene desde antes. Por el contrario, Sabo domina el Haki desde joven, no como Sanji. Esto puede que sí sea solo una pura coincidencia. Claro que sus estilos de pelea no tienen por qué ser iguales. Sanji debe ser el único de su familia que pelea con los pies, porque es cocinero, pero si añadimos la forma de pelear de Sanji al fuego de Sabo, nos encontramos con una escena del manga 803 muy curiosa, que claro, también puede ser casual. Allí Sabo practica sus patadas de fuego, pero me juego que mientras Oda la dibujaba, al menos se le cruzó por la cabeza el parecido, sea intencional o no. Oye, pero ¿Sanji también es un glotón? No, claro, no al grado de Luffy, pero no se puede ignorar que Sanji gusta tanto de la comida como Luffy, aunque sepa moderarse. Cuando Oda refleja lo que tiene cada Mugiwara en la cabeza, en un SBS el 30% de Sanji lo ocupa el comer, 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 y el restante 70% las mujeres. ¿Y qué me dicen de la caballerosidad? Sabo no es un pervertido. Bueno, lógicamente no le quedaría bien al personaje, pero pervertido no le quita lo caballero, y por sobre todo Sanji es un caballero. Sabemos que él solo ama a las mujeres y no se lleva bien con los hombres, solo recibe halago de mujeres y solo ayuda y rescata a mujeres, aunque luego de Panhazard madure un poco. Si se fijan en la saga de Dressrosa hay una escena en donde Sabo se come la Mera Mera no Mi y rompe toda la arena del estadio, provocando un remolino que se chupa todo hacia el subsuelo. Esto lo encontramos en el OVA, lo volvimos a ver en el anime y lo comprobamos como real en el manga. Cuando todo se está hundiendo, Sabo sujeta a Rebeca para salvarla del agua e ignora totalmente a Bartolomeo. Este se queja y le reclama no haberle ayudado, a lo que Sabo responde: "Tú eres hombre, ayúdate tú mismo". Al principio puede sonar divertido y lógico, dado que Bartolomeo no lo trató muy bien desde el principio, pero luego empieza a sonar raro, como si solo hubiera un personaje más en One Piece que pudiera decir una cosa así. Juzguen ustedes mismos, vimos a Sabo rescatar a otras personas de Dressrosa, ¿hubo algún nombre entre ellas? Las edades y los nombres tampoco parecen importar mucho, aunque que no contradicen la teoría sino que le asuman. Cumplen el mismo mes y uno tiene exactamente un año más que el otro, lo que puede justificar que por diferencia de tiempo no se hayan conocido, suponiendo que Sabo haya sido separado de su familia al nacer por razones desconocidas. Los nombres no dicen gran cosa, pero son llamativos. Ambos son nombres simples y eso es lo raro, siendo Sabo de una familia noble. ¿Por qué no tener un nombre extravagante como Outlook III, Nanto Kanete o esas payasadas que tiene la gente de clase alta? Sabo no empieza con S en japonés, como Sanji, empieza con la katakana, una de las que estaréis viendo en imagen, que equivale mejor. Aunque bueno, el nombre original de Sanji debería ser Naruto, como también, con relación al ninja Naruto, la primera actriz de voz de Sabo fuera Junko Takeuchi, la voz de Naruto. Pero esta parte de los argumentos son muy bobas y no nos convencen ni a nosotros del todo, así que olvídenlo. Pero vamos al grano de las apariencias para pasar a lo más importante y cerrar esta sección. ¿Es normal que los hermanos en One Piece se parezcan? Doflamingo y Rocinante nos pueden decir que sí, Viola y Scarlet nos dicen claramente que no, Monet y Sugar nos dicen que más o menos, pero lo de los hermanos en One Piece es absolutamente variable. Hancock y Robin se parecen bastante y no son hermanas, Nami no Yiko también, Luffy y Ace son otro ejemplo, el mismo Duval con Sanji, que prueba que las cejas de remolino no son solamente propias de la familia, o la gran teoría de que Lola es hija de Big Mom, pero Pudding también lo sería, y aquí ya no hay lógica con los hermanos. Pueden ser muy distintos por parecerse cada uno a un respectivo padre, puede que sean muchos hermanos como las hijas de Big Mom y tener cientos de apariencias variables. Con respecto a apariencias no podemos conjeturar nada. En todo caso, empezamos a encontrar sentido después, cuando discutimos lo que pasó para que Sabo fuera separado de su familia al nacer,
Una posibilidad es que fuera el famoso segundo hijo de la familia Vinsmoke con 22 años, uno más que Sanji, y su madre, viendo lo que su padre le había hecho al primer hijo y queriendo evitar ese destino para el segundo, volverse un asesino desde bebé, se deshiciera de él enviándolo al mar más calmo de los 4 Blues, dándolo en adopción. La segunda posibilidad, mucho más factible, es que el padre de Sanji sea aún más mujeriego que él, que tenga una o más amantes, pero que contrario a Sanji no aprecia ninguna, sino que las trate como objetos. Entonces Sabo sería un hijo extramatrimonial del patriarca Vinsmoke, y aquí ya no importa que los nombres, edades, rasgos o cualidades en las personalidades coincidan, lo cual en parte hemos de admitir que desbarata casi toda la teoría. El segundo hecho desconcertante es la huida de Sanji de su familia. La pista que nos han dado es que pudo de alguna manera inexplicable atravesar el Red Line, por arriba o por abajo, es indistinto. La cuestión es, si Sanji simplemente quería ser libre para volverse pirata y perseguir su sueño, le bastaba juntar dinero, conseguir un barco y reunir nakamas como Luffy, que de hecho es lo que pensaba hacer hasta que este lo encontró. Pero ¿por qué no hacer esto en su propio mar? ¿No habría sido más fácil? Claro, tal vez su familia lo hubiera encontrado más rápido, pero ¿y entonces por qué no dirigirse al Grand Line como hizo Robin? ¿Por qué tomarse las molestias de hacer algo tan difícil como cruzar el Red Line? Debe haber sin ninguna duda una razón más poderosa que empujar a Sanji a empezar su búsqueda en el East Blue. Aquí se lanza nuestra hipótesis. Él se enteró o alguien de confianza le contó que en el mar más calmo encontraría un familiar, alguien puro fuera de las lúgubres influencias de su familia asesina, alguien con quien contar, a quien recurrir y pedir auxilio y apoyo. A Sabo es a quien Sanji salió a buscar al principio, pero no lo encontró. Llegó al reino de Goa cuando Sabo ya se presumía muerto. Perdió esa esperanza y decidió borrar todo su pasado y reiniciar su vida. Así también albergó un doble rencor contra su padre, abandonar a un familiar y permitir que muera. Así suponemos que Sanji conoce a Sabo, pero no al revés. ¿Qué hay de Luffy? ¿Por qué nunca coincidió el tema? Bueno, ya vemos que sus nakamas apenas se están enterando de que Luffy tenía otro hermano llamado Sabo. Luffy nunca habló de su pasado y su familia, Sanji mucho menos. Con este criterio, hasta aquí, por más que Sabo hubiera visto la cara de Sanji 1000 veces, no lo hubiera reconocido como familia, aunque de hecho no lo vio directamente nunca hasta que salió la nueva recompensa. Sanji, por su parte, ignora que Sabo siga vivo. Este salió a la luz apenas en la batalla de Dressrosa. Luego, una miniatura de su cara apareció en el periódico cuando el Báltico fue destruido. Pero Sanji ya se encontraba a bordo del barco de Big Mom y no debió haber tenido acceso a los diarios. Sanji también pasó 2 años bajo la tutoría de Ivankov, un nakama en común con Sabo, pero en estos años ninguno ha dado señales de haber conocido al otro. Véase, cuando Sabo visitó a los Mugiwaras en la casa de Kyros, reconoció y saludó a Robin, pero ante la ausencia del resto no preguntó por Sanji, por lo que deduzco que en esos 2 años Sanji no salió ni una vez de New Kama Land. ¿Cuál era entonces el único y último momento en el que ambos se podían encontrar para confirmar o desaprobar la teoría? Pues en Dressrosa. Pero casualmente Sanji se retiró de allí justo antes de que los revolucionarios dieran su golpe de gracia y salieran a la luz. En conclusión, sumando todo, esto no hace más que darle a Sabo un papel mucho más relevante en la historia, apartado de ser el bombero de Luffy, el comodín de Dragon y el parche de Ace, perteneciendo a la familia Vinsmoke y por consiguiente al Germa 66, pero formando parte del ejército revolucionario. Había en él una lucha interna, dado que ambos ejércitos deben ser rivales naturales, no exactamente enemigos, y todo esto podía tener una gran resolución definitiva en el arco que le sigue al de Whole Cake, el de los revolucionarios, pero el qué pasará en este arco es una teoría para más adelante. Por cierto, antes de despedirme, algo que se me olvidaba es que por lo visto los supernovatos han acertado bastante teorías, o al menos eso me han dicho, no tengo pruebas, pero no tienen razón alguna para mentirme, ya que también me han dicho que han fallado algunas. Pero entre las acertadas están, por ejemplo, que la familia de Sanji iban a ser asesinos, algo que yo sepa nadie adivinó, también que fue Zunisa el que derrotó a Jack, algo que nos pilló totalmente por sorpresa, por lo que estas teorías son algo a tener muy en cuenta. Pues hasta aquí han llegado estas 3 teorías que tanto me han gustado y que quería compartir con vosotros. Muchas gracias a cada uno de los supernovatos, el Rey Okama, Tamagotchi, el duodécimo Supernova, Friki OP, Deep Blue, Roronoa Mike y Bronze Karu por darme la oportunidad de leer tan buenas teorías y poder compartirlas con mi público.
Cuando alguien tiene la mente abierta en cuanto a las teorías, como es mi caso, es un gustazo leer cosas así. Por cierto, este grupo, los supernovatos, me han pasado otras 3 teorías que son realmente buenas de lo que ocurrirá en Whole Cake, en el Reverie y en Wano, estando relacionado con lo dicho en este vídeo, por lo que espero que apoyéis mucho el vídeo para tener estas 3 teorías el domingo que viene, las cuales también me han parecido, como he dicho antes, muy pero que muy buenas. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo, Nakamas. Como siempre agradecería muchísimo que le dieseis un buen me gusta en el caso de que os haya gustado. Sobre todo también agradecería el apoyo por haber pasado a vídeo 9 hojas de teorías, que no es algo que se hace rápidamente. También quería daros las gracias a todos los que disteis un buen me gusta a la anterior teoría, ya que pasó a la original, a la inglesa, y por mucho. Y es que actualmente tiene la enorme cifra de más de 10.000 me gustas. Increíble, de verdad, muchas gracias a todos por el apoyo que me dais a diario. Recordad que tenéis mi Twitter en el que os suelo informar casi al instante de toda novedad relacionada con One Piece, incluso de cuándo sale el nuevo capítulo del manga y sus spoilers tanto en inglés como en castellano. Y ya por último agradecería mucho que os suscribieseis para ver muchísimos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!